Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Solaris, del escritor polaco de ciencia ficción Stanisław Lem. Esta edición de Impedimenta salió el año 2011 y en la parte de atrás dice: Impedimenta se complace en presentar por primera vez en traducción directa del polaco Solaris, la mítica novela que consagró a Stanisław Lem como autor de culto. De acuerdo a esto, el año 2011 no habían traducciones de esta obra directas del polaco al español. En este tiempo yo creo que ya deben haber más, pero en ese tiempo creo que fue la primera. Y eso es muy importante. Aquí lo dice, primera edición de Impedimenta, abril 2011, y es traducida por Joanna, y aquí está el apellido, muy difícil para mí, pero me imagino que es un apellido de origen polaco. Bueno, solamente lo puedo imaginar, no lo sé con certeza. Pero eso es bueno en esta edición. También trae una pequeña introducción que recomiendo leer hacia el final. Y el libro trae en total 292 páginas. Esos son algunos comentarios generales sobre la edición, porque me lo habían dicho que especificar algunas cosas del libro antes de iniciar la reseña. Bien, Solaris es una novela diferente a lo que he leído con anterioridad del género, porque intenta ir más allá de las fronteras de nuestra imaginación. El argumento sí es bastante conocido y repetido. Fue utilizado y es utilizado a menudo en las historias de este tipo. Se trata de los seres humanos tratando de ampliar las fronteras de la humanidad a través de la conquista del espacio, del descubrimiento de nuevos mundos y sobre todo de la ansia de encontrar nuevas inteligencias en el universo, diferentes a nosotros. En el fondo, de eso trata Solaris, del encuentro del ser humano con una inteligencia alienígena. Lo novedoso de esta historia es que la inteligencia encontrada se aleja de una visión antropocéntrica, es decir, que no tiene ninguna relación con el ser humano, ni física, ni social, ni religiosa, nada. Generalmente las historias de ciencia ficción que hablan de otros mundos y de otros seres se basan en la realidad humana como punto de partida para su construcción. En Solaris no. Y esto es en gran medida lo que impulsa la acción de los personajes. El intentar hacer contacto entre inteligencias totalmente diferentes. Por lo tanto, también hablamos de lenguajes diferentes, lo que hace de la comunicación toda una proeza. No puedo adelantarles muchos detalles de la novela porque gran parte de su encanto está en ir descubriendo poco a poco esos detalles. Pero sí puedo entregarles algunos datos generales para que cuando inicien el libro no les cueste tanto enganchar. Solaris es un planeta que gira alrededor de dos soles gemelos, uno rojo y uno azul. Es decir, es un planeta que gira alrededor de estrellas binarias. Y por esta condición, según la ciencia humana, en Solaris no debería existir vida, porque las perturbaciones gravitacionales que se generan por el sistema binario van modificando la órbita del planeta constantemente. Es decir, en ocasiones la órbita se acerca demasiado a las estrellas y en otras se aleja mucho de ellas, pasando por periodos de radiación extrema y por otros de mucho frío. Estos cambios no permiten una estabilidad para que ningún tipo de vida se mantenga en el tiempo. Pero después de varios años de observación, algo sorprendió a los científicos. Solaris mantenía una órbita fija, no cambiaba. Es decir, algo en el planeta corregía la órbita a pesar de la irregularidad que ésta debería tener, por lo que la posibilidad de la existencia de vida pasó de lo imposible a lo posible. Luego de varias expediciones al planeta, finalmente los seres humanos instalan una estación experimental para estudiar Solaris a fondo.
y lograr el tan esperado contacto. Es en esa estación donde se desarrolla el grueso de la novela. El protagonista de la historia es Chris Kelvin, un psicólogo y además un experto en solarística, es decir, en la ciencia que estudia el planeta Solaris. Llega a la estación nada más iniciar la historia, donde se encuentra con un panorama que lo dejará desde el principio totalmente desconcertado. Y claro, al lector también. Algo pasa en la estación y lo irá descubriendo poco a poco. Él mismo narra los acontecimientos, por lo tanto se trata de un relato con una narración en primera persona. En la estación Solaris hay otros científicos, pero su comportamiento es extraño, parecen muy afectados. Al ser narrados los acontecimientos en primera persona, se nos niega la posibilidad de saber lo que pasa por la mente de estos personajes, limitándonos a la visión de Kelvin, lo que acentúa la atmósfera de misterio, suspenso y desconcierto. Como solo podemos ver dentro de la estación a través de los ojos de nuestro protagonista, solo podremos contar con sus descripciones del entorno y de las acciones de los otros personajes. Es decir, podemos intentar deducir lo que sucede, pero solo lo sabremos con certeza cuando las cosas pasen o cuando los demás decidan hablar de ellas. Porque solo podemos saber lo que piensan y sienten cuando dialogan con Kelvin. El diálogo es uno de los principales recursos del autor para exponer sus ideas. Eso sería el argumento a grandes rasgos. Ahora, en estructura, Solaris, a mi parecer, es una novela que se divide en 3 hilos conductores, que el autor integra muy bien en la historia y que en un inicio parecen no tener mucha relación entre sí, pero que finalmente terminan confluyendo, demostrando así la maestría narrativa de Lem. El primer hilo es el misterio que acontece en la estación. El segundo es todo lo que concierne a las características del planeta Solaris. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con la vida personal de nuestro protagonista, de Chris Kelvin. Lo que le da la estructura central a la novela es claramente el misterio que sucede en la estación, y a partir de esa columna vertebral se van desprendiendo todas las incógnitas que presenta el planeta Solaris, es decir, se cuenta todo lo que se sabe de él. Como lectores vamos descubriendo sus características y el por qué es tan especial. Esto se logra a través de muchas descripciones que son en gran medida la parte más difícil de leer de la novela, ya que exige una gran imaginación. Muchos me han dicho que esa es la parte que más les costó leer, que es básicamente aquí no está dividido por capítulos numerados, pero sí el capítulo se llama Los monstruos, que está en la página 159, que es una de las partes donde más se hacen descripciones y donde tienes que utilizar en mayor medida tu imaginación. Solaris es descrito por el mismo Kelvin cuando se detiene a leer algún libro o archivo relacionado con el planeta y las investigaciones que se han hecho de él. Es decir, va leyendo y reflexiona sobre todas esas investigaciones, y nosotros nos enteramos de ellas a través de él, lo que permite a nosotros como lectores enterarnos de todo lo que se ha descubierto a lo largo de los años. Por lo tanto, no solo intentaremos resolver el enigma de lo que sucede en la estación, sino también de la naturaleza del planeta. Eso genera una gran tensión narrativa, pero esta se complementa aún más cuando entra en juego la psicología del personaje principal. Recordemos que Kelvin es un narrador en primera persona, por lo que sus pensamientos y emociones están a nuestra disposición. Y entender los enigmas de su interior y su vida pasada es también parte del misterio y del rompecabezas final. En el fondo, el autor lanza al ser humano al gran e inmenso espacio, un espacio sin límites, pero que por su naturaleza el ser humano lo debe surcar en naves, cápsulas y estaciones espaciales. El hombre va a la conquista de lo infinito, pero encerrado entre 4 paredes, confinado a pequeños espacios, exacerbando lo claustrofóbico, encerrándolo, aislándolo y dejándolo en compañía con quizás su peor enemigo, con él mismo, con su mente.
lo que parece afectar su cordura. Lem nos dice: el ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Porque el viaje que planea el autor hacia lo exterior no es más que un viaje hacia el interior del ser humano, hacia lo que ha vivido, retornando a los errores que ha cometido y recuerdos reprimidos. Todos los elementos de ciencia ficción de la historia están colocados estratégicamente para convertir este contacto alienígena en un contacto con el yo interior, transformándose en una novela filosófica, religiosa y psicológica. Al fin y al cabo, el espacio no hace más que develar lo que el hombre silencia al dejarlo solo consigo mismo. Se da cuenta de lo diminuto que es, de lo diferente que es y de lo solo que está. Solaris es también una novela sobre la soledad, a nivel individual y a nivel colectivo, porque la sociedad humana también está sola en el universo. Pueden existir muchas clases de vidas inteligentes, pero pueden ser tan distintas a nosotros que incluso, aunque de los dos lados nos esforcemos en comunicarnos, el contacto puede jamás realizarse y el aislamiento no terminará por nuestras propias limitaciones. Esa limitación la expone muy bien el autor a lo largo de toda la novela. No describe todos los estudios y exploraciones que ha hecho la humanidad sobre el planeta Solaris para solo contarnos cómo es el planeta, sino también para mostrar los métodos que usa el ser humano para investigar y cómo no es capaz de cambiar de perspectiva para obtener resultados diferentes. El estudio de Solaris no es más que un choque constante contra una pared una y otra vez. Se explora Solaris bajo el marco de la razón, de la ciencia y de los números, que es lo único que cree y conoce el ser humano. No aplica otro tipo de métodos e incluso se burla de ideas que no apliquen un marco científico. Todo lo que creen subjetivo e irracional lo desechan, lo descartan, cuando lo que prima en Solaris es lo irregular, es decir, intentan entenderlo dentro de un marco regular, cuando Solaris escapa a ese marco. Recordemos que es un planeta que tiene una órbita cambiante, irregular, y que la va adaptando de acuerdo a lo que necesita para mantener el planeta en cierta línea. Solaris pertenece a un mundo irregular por naturaleza, y como seres humanos lo vemos así porque no conocemos nada más allá que nuestras propias experiencias. No conocemos nada más allá de lo antropomórfico. Y cuando vemos algo distinto que escapa a nuestra comprensión, solo vemos caos, cuando perfectamente lo que parece irregular o irracional para otro tipo de vida puede ser perfectamente coherente, pero para nosotros no, porque no tenemos la capacidad de ver ese orden. En lo que otros ven orden, nosotros vemos caos. Y puede que la clave para descifrar ese orden la tengamos en nuestro interior. Puede que por eso el autor nos lleve a un viaje hasta las profundidades de nuestro ser, como diciendo que la respuesta no está en nuestro cerebro, no está en nuestra razón, sino en nuestro corazón, en eso que llamamos alma. Y quizá por eso el amor también fluye como una temática importante dentro de la obra. Stanislav Lem nos lleva a conocer otro mundo, otra vida inteligente, lo que siempre anhelamos. Pero al ir leyendo nos damos cuenta que el misterio del universo, que el misterio de otras inteligencias, no son más que pequeñas incógnitas frente a todo lo que desconocemos de nuestra propia naturaleza humana. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.